Muchos conspiracionistas aseguran que un método efectivo de control de masas es la manipulación mental. Dicho esto, Demócritos, Platón y Aristóteles ya barajaban la percepción subliminal para afectar los sueños. Pero no te vengo a aburrir con una clase de historia, ¿verdad? A falta de uno, he decidido crear un iceberg que toque el tema de los mensajes subliminales. Asumiré que ya sabes qué son, pero si no, un mensaje subliminal es un mensaje o señal diseñada para pasar bajo los límites de tu percepción. De esta manera se instala en tu subconsciente, en teoría. Listo, ahora agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le vamos a echar un vistazo a el iceberg de los mensajes subliminales. Empezaremos con el nivel 1, mostrando lo conocido e inocente para que después se venga lo turbino, el primer mensaje subliminal. El primero de todos data del año 1957. James Vickery, un especialista en investigación de mercados, coló varios fotogramas de una película, Eat Popcorn and Drink Coca-Cola. Esto produjo que las ventas de esos productos en cine incrementaran, por lo que las empresas se sumaron a la moda de la publicidad subliminal, mensajes subliminales en logos. Dicho lo anterior, las marcas se sumaron a la onda de la publicidad subliminal, algunos logos muy ingeniosos, otros desastres casuales. Tú eliges. Spanglish. Aquí van las canciones que parecen decir algo en español mientras que están en inglés. Algo chistoso, nada destacable. Videos de Matito 1335. Díganme que no soy el único que llegó a ver estos videos en su momento. Videos de mensajes subliminales del reggaetón hay por montones, pero ninguno como los de Matito. Actualmente solo he encontrado un video, pero recuerdo que habían como 3 o 4 partes. Quizás se puedan considerar los media. Mensajes subliminales de Disney. Se dice que la empresa del ratón planta mensajes de tono erótico en sus películas. Claro, para las versiones más recientes remasterizadas son eliminados, pero es algo curioso. Nivel 2. Si eres una persona sensible, ya puedes dejar el like, tu suscripción y salirte del video. Nah, mentira, si estás acá para esto, así que toma. De igual manera voy a empezar el nivel con lo más suave. Osito Gominola. El primer mensaje subliminal que me hizo no dormir por las jodidas noches cuando era chico fue este cabrón. Aquí descubrí este fascinante y aterrador mundo para mí yo de niño. Canciones infantiles al revés. Igual que el Osito Gominola, las canciones infantiles no se salvaron de ser demonizadas, con letras que influenciaban el homicidio, hasta letras que incluían delitos de clase prohibida y adulta. Audios subliminales, bajar de pesos, ojos verdes, cintura delgada, todo esto para gente que se encuentra o desesperada o con ganas de cambiar. Actualmente hay en YouTube y aseguran resultados. No hay constancia de que tu color de ojo vaya a cambiar de marrón caca a verde fucsia, pero bueno, quizás sirvan como motivación como para perder peso o intentar mejorar tu vida, pero recuerda que eres tú quien lo logra, no viene de un audio. No creo que sea sano gastar tu dinero en eso, porque sí, en algún lado habrán para la venta. Ya no, Gloria Trevi. Ya no de Gloria Trevi es una canción antimachista. En su inicio se escucha al revés la siguiente estrofa. Castigado. Por eso deben obedecer. Por eso deben obedecer. Lo hiciste mal. Por eso deben obedecer. Por eso deben obedecer. Por eso deben obedecer. Por eso deben obedecer. Castigado. Interpretando un regaño de un hombre a una mujer. Tengo entendido que no salió así con la frase al derecho por temas de censura. Mirar esto es malo. Peppa Pig es esa serie que le dejas a tu niño o niña mientras te vas a jugar Free Fire. Pero curiosamente en el episodio La cámara de Peppa se puede escuchar. Hola, soy Peppa Pig. Sí, mirar esto es malo. Sin explicación, sin motivo. Es
es algo curioso. Padrinos mágicos subliminales. El fandom del K-pop tiene algunas variantes, ¿no? Como todo fandom, ¿verdad? Un fandom sano y un fandom que tiene un lado bastante extraño. Por internet rolan mensajes subliminales para crear padrinos mágicos. No, eso no. Estos padrinos mágicos. Sí, hasta te pueden embarazar y todo, fíjate. Estos audios ayudarían a crear la imagen de un idol mentalmente. Al parecer son audios exclusivos para cada idol. ¿Qué te pareció este video? Aún falta la parte 3. Dale like y suscríbete que en un parpadear estará subida. Nah, mentira. Nivel 3. Aquí eran los más polémicos y bizarros. Revista La Atalaya. ¿Nunca te dieron una de estas cuando ibas caminando por la calle? A mí sí, tío, yo las tiraba en el contenedor que estaba en la esquina. Bueno, ya fue. Son revistas de los testigos de Jehová. Tienen historias e ilustraciones. Pero estas publicaciones se han vuelto infames debido a que esconden mensajes que no deberían estar allí. Imágenes extrañas con cierta alusión satánica. Lo curioso es que son eliminadas cuando rehacen las revistas. La muerte de Paul McCartney. Paul is Dead es la leyenda urbana / conspiración más conocida de las bandas musicales de todos los tiempos. Esta consiste que el famosísimo Paul McCartney había muerto en un accidente de autos en el 1966 y fue reemplazado por un hombre igual a él. No me explayaré en esto, pero si quieres un video sobre esto, pues pídelo. Según, después de su reemplazo, la banda habría dejado mensajes escondidos en las canciones al reverso y pistas en las portadas de los álbumes. Stairway to Heaven, satánica. En la época en la que el rock estaba en el punto de mira, surgió que esta canción de Led Zeppelin, al ser reproducida en reversa, tenía claras menciones a Satanás. Este tema se hizo viral por cuanto medio de difusión hubiera. El vocalista de la banda, Robert Plant, en respuesta a esto solo dijo que hay gente que no tiene nada mejor que hacer, y si los mensajes subliminales funcionaran de verdad, ellos pondrían compra este álbum por toda la canción. Canciones cristianas con mensajes satánicos. Estas son iguales que las canciones que esconden mensajes subliminales normales. La diferencia es que estas deberían alabar a Dios. Algo irónico que en la misma comunidad en la que suena esto, también es la que busca exponerlos por igual. Y algunas cosas sí son extrañas. Y bien, aquí termina este video. Quizá no fue tan interesante porque en realidad no hay mucho. Si bien podría investigar más a fondo y hacer una parte 2 o remasterización en el futuro. Si te gustó este video dale like y suscríbete para más contenido como este. Habló Tony para Tony Rodríguez RT y chao, belezas.